Buenos días, hermanos. Dice el Señor cuando hay 2 o 3 reunidos, así que podemos comenzar porque Él está. Escuché un solo amén. Ahora sí. Bueno, habíamos estado viendo de este capítulo 8 el apartado 1, 2 y 3, que hacen a toda una frase que nosotros dividimos en 3 partes, que dice: cuando llegó la plenitud del tiempo, tomó sobre sí, hablamos de nuestro Señor Jesucristo, la naturaleza del hombre con todas sus propiedades esenciales y con sus debilidades concomitantes. Y en ese aspecto estábamos trabajando algunos versículos bíblicos que desarrollé y llegamos hasta un ejemplo que daba la declaración de fe, que era Lucas capítulo 7, de los versículos 44 al 46, que yo me comprometí con aclararlo bien porque no me gustó la manera en que lo expliqué, porque estuve leyendo acá, me perdí un poco en lo que decía el apunte por leer el apunte y ahora lo vamos a desarrollar mejor porque es una porción de la palabra del Evangelio de Lucas donde hay mucho para sacar, para extraer. Y yo lo quiero poner en contexto para que sepamos de qué estábamos hablando. Lucas 7. Este pasaje de la Escritura nos hace un relato, Lucas, que es un paralelo con otro pasaje anterior donde Jesús también es invitado a comer a la casa de alguien llamado Simón, como en este caso de Lucas 7, Simón el fariseo. En el otro caso es la casa de Simón el leproso. En este caso es en Galilea. En el otro caso es en Betania. En este caso hay una mujer que riega con perfume los pies de Jesús. En el caso de Simón el leproso también hay una mujer que riega los pies de Jesús con perfume y lo unge desde la cabeza. Y esta mujer no sabemos... esta mujer de Lucas 7 no sabemos quién es, sabemos sus características. En el otro relato, por ejemplo el de Mateo, sabemos que es María, la hermana de Marta, la hermana de Lázaro, y que en ese caso, en esa invitación en que Jesús está participando de la comida, está Marta, está María, quien derrama el perfume sobre Jesús y después seca sus pies con sus cabellos. En este caso también, pero en este caso era una mujer pecadora, lo que la Biblia llama pecadora, entonces sabemos que es una mujer que es una prostituta arrepentida, muy arrepentida, y que tiene fe en el Señor, por lo cual el Señor dice: tus pecados te han sido perdonados. En el caso anterior no se da esto porque no se trata del perdón a María, sino en el recibir la adoración que Jesús dice: esta me ha ungido para mi muerte. En este caso hay un hecho de que este Simón el fariseo, si leemos desde el principio, desde el versículo 36, vamos a leer un poquito para ponerlo en contexto. No quiero alargarlo demasiado, pero quiero que quede bien claro
acá estamos hablando de eso que leí recién, que es la humanidad de Jesús. Jesús, el ser humano, un ser humano muy especial que tiene muchas características piadosas sobre todo, y que conoce a las personas y que no deja de lado la piedad y la reemplaza por la justicia, o sea, no deja de lado su justicia ni deja de lado su piedad, su lado piadoso. Él equilibra las dos cosas. Y en este caso aplica la piedad a esta mujer pecadora que riega sus pies con perfume, con sus lágrimas, y lo seca con sus cabellos, como dice el versículo. Y no es así el trato con Simón. Simón no era del círculo de amistades, podríamos decir así, de Jesucristo, sino que era un fariseo, que muy posiblemente, no lo dice la Escritura, pero muy posiblemente, según muchos comentaristas, Simón insiste en llamar e invitar a Jesús a su casa a comer para ver si lo podía hacer caer en alguna de esas trapisondas que se empeñaban los fariseos y los saduceos para acusarlo. Ese era más o menos el contexto en el que Simón lo invitaba a Jesús, con ese propósito. Y en el versículo 36 empieza Lucas a relatar en su evangelio, dice: uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. El alabastro era un derivado del mármol, de un mármol muy fino que se usaba para envasar perfumes, porque tenía una propiedad particular que no dejaba que se escapara el perfume, la esencia. Y era muy caro, ¿no? Era muy caro esto. Y estando detrás de él, a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y lo ungía con perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces, respondiendo Jesús, le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios, el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré a tu casa, y aquí están los versículos que vamos a analizar nosotros, 44 al 46. Versículo 44, y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Hasta ahí los versículos que vamos a analizar, pero un poquito más para el contexto. 47, por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. 48, y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Luego viene una murmuración por parte de los otros fariseos que estaban invitados, diciendo: ¿quién es este que perdona pecados? Y para Jesús, si nosotros vamos leyendo los evangelios, en su ministerio era una cosa común que se presentara ante gente que estaba queriendo ser sanada de alguna dolencia,
y él le decía, tu fe te ha sanado, tus pecados te son perdonados, como en el caso del paralítico de Betesda, el paralítico que es bajado con la camilla por sus amigos del techo, etcétera, etcétera. En muchos casos, en el caso del leproso, el mismo Simón del primer caso de Mateo, por ejemplo, que dice en casa de Simón el leproso, ese leproso estaba viviendo en sociedad, o sea que había sido leproso y le ha quedado el mote de Simón el leproso, pero no era leproso en ese momento, o sea, había sido curado por Jesús, seguramente. Entonces, a él también seguramente Jesús le ha dicho, tus pecados te son perdonados, y él pasó a ser un creyente a partir de ahí, de ese momento. Entonces, era una constante en Jesús el decir, tus pecados te son perdonados o tu fe te ha salvado. Y los fariseos era una constante también que querían acusarle porque ¿quién es este para perdonar pecado? En el caso del paralítico de Betesda lo cura en sábado. Y peor todavía porque en sábado ¿cómo va a hacer un trabajo? Es una cosa aberrante para su legalismo. Entonces, vuelto a la mujer, vamos a analizar los versículos a partir de 44. Entré en tu casa, le dice a Simón, y no me diste agua para mis pies. Si hay un error garrafal o una omisión garrafal que alguien puede cometer en ese tiempo, en esa sociedad, era esa, el no darle agua para limpiarse o lavarle los pies a un invitado. Y Jesús no era cualquier invitado. Jesús venía a casa de Simón como nosotros lo estuvimos viendo hasta hace un par de domingos atrás, cumpliendo sus 3 oficios, que dijimos que cuáles eran: el oficio de profeta, de sacerdote y de rey. Esa persona es la que estaba en casa de Simón, y esa persona es la que Simón despreció. A esa persona Simón despreció ya no dándole agua para sus pies, y Cristo se lo reclama. Jesús, por otro lado, percibe en su humanidad piadosa la humillación de esa mujer que está a sus pies llorando y enjugando sus lágrimas con sus cabellos. Por eso le dice, por lo cual te digo, sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas a quien se le perdona poco, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Esto lo dice a Simón. ¿Por qué? Porque el fariseo, según su legalismo, ellos cumplían con la ley. Entonces había poca cosa que perdonarle, porque no tenían prácticamente pecado porque cumplían con la ley. Pero sabemos lo que dice Gálatas de la ley. Así que finalmente Jesús habla acerca para no hacerlo tan largo a la explicación del versículo, Jesús en su humanidad estaba expresando primero estos 3 oficios, y era el profeta, el sacerdote y el rey, que ellos mismos rechazaban, porque dice, si este fuera profeta, dice uno de ellos, piensa, sabría quién es la mujer que lo está tocando, o sea, una prostituta, una pecadora. Y Jesús era profeta. Cuando Jesús le dice, no ungiste mi cabeza con aceite, ¿a quién se ungía? Se ungía a los sacerdotes, se ungía también a los profetas y se ungía sobre todo a un rey. Entonces, este Simón había despreciado a Jesús no darle agua para sus pies. No lo había ungido con aceite, no lo había reconocido en ninguno de sus 3 oficios que Jesús representaba. Y encima lo negaban y bueno, hay una palabra que lo define a esto, que no la voy a utilizar, pero lo menospreciaban diciendo, si este fuera profeta, sabría quién es la mujer que lo está tocando.
y como rey ni hablemos, directamente lo desconocían y lo único que querían era buscarle a ver en qué lo podían agarrar para acusarle. Entonces Jesucristo dice por qué y por lo cual los pecados de la mujer le son perdonados, porque amó mucho, porque se arrepintió y porque expresó su fe de esa manera. Dice, y termina el versículo 46 diciendo, el 47 diciendo, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama, dando a entender que no se le iba a perdonar a Simón este tipo de actitud, o no era perdonado, ¿por qué? Por la dureza de su corazón. Entonces Jesús en ningún momento dejó de ser piadoso, pero piadoso con quien expresaba humillación, expresaba arrepentimiento. En este caso es la mujer. Ahora, con Simón no fue así. Con Simón se le aplicó la justicia, o sea, se cumple lo que está claro en toda la Escritura. Si no lo analizamos, Jesucristo trata con la ley al impío, con la ley al duro de corazón, y la gracia se la da al humilde. ¿Qué lo dice la propia Escritura? Gracia a los humildes y la ley para el soberbio. Entonces así trata Cristo en este caso a las personas. En su humanidad no deja de ser justo, no deja de ser piadoso, y la combinación de las dos cosas es lo que vemos aquí en este versículo. A quien mucho ama, mucho se le perdona; al que poco ama, se le perdona poco. Con esto terminamos. Creo que se entendió, ¿verdad?, cómo es la referencia de este versículo, qué es lo que tiene que ver con todas sus debilidades concomitantes, vamos a ver hoy, pero tomó así naturaleza de hombre con todas sus propiedades esenciales. O sea, las propiedades esenciales son el carácter de la persona. Y el carácter de la persona, no por ser piadoso, no por ser humilde, es una persona débil. Jesús nunca fue una persona débil de carácter. Sí humilde, sí piadoso, pero no débil. Y esto lo demuestra. Todos los enfrentamientos que ha tenido, las discusiones que ha tenido con los fariseos y con los saduceos, ha mostrado eso, ha mostrado un carácter con un equilibrio perfecto, Jesús siempre. Ahora vamos a entrar entonces en el capítulo 8, apartado 4, que dice, y con sus debilidades concomitantes. O sea, dentro de la humanidad de Jesús había virtudes, había fortalezas como hay en todos los hombres, en todas las personas, y había también debilidades. Vamos a ver cuáles son. Vamos a empezar diciendo que tanto en el apartado anterior, vuelvo a leerlo, tomó sobre sí la naturaleza de hombre con todas sus propiedades esenciales, como en este que dice, y con sus debilidades concomitantes, tienen como fin el fundamentar escrituralmente la humanidad de Cristo, la humanidad de nuestro Señor, y es muy importante y fundamental. ¿Por qué? Porque nosotros debemos tener claro que hay desde el comienzo de la Iglesia herejías. Herejías, por ejemplo, hay una muy que trata esta declaración de fe, especialmente por esa herejía, dice esto de esta manera, que es una herejía que niega que Jesucristo haya tomado un cuerpo humano, un cuerpo de carne y hueso, un cuerpo como el nuestro, como cualquier persona humana que nace por el parto de una mujer, como nació él. Esa herejía se llama docetismo. El docetismo viene de una palabra griega, dokein, que significa parecer. O sea, para los docetistas, Jesucristo solo parecía tener un cuerpo humano. Solo parecía tener un cuerpo humano. El docetismo aceptaba que Jesús pudiera tener de alguna manera
la divinidad en sí mismo, podía ser un ser divino, hasta por ahí lo aceptaban a eso, pero enseñaban que Jesús, en su humanidad aparente, era una especie de fantasma. Era algo así como un fantasma, no era un cuerpo real. Otras formas de docetismo enseñaban, por ejemplo, que Jesús tenía un cuerpo celestial de algún tipo, o sea, ya volaban con la imaginación un poco más, pero no un cuerpo real y natural de carne. El docetismo estaba estrechamente relacionado con otra herejía que desde el principio se trata mucho en las Escrituras, sobre todo las cartas de Pedro, de Juan, la tratan y la de Judas también, que era el gnosticismo. Y en este caso, del docetismo era el gnosticismo dualista. El dualismo era una posición filosófica que decía que todo lo que pertenecía al cuerpo era malo, todo lo que era material era malo y todo lo que era espiritual era bueno. Por eso que por ejemplo, para Platón el morir y liberarse del cuerpo era la libertad del alma, era el estado perfecto del hombre. Pero para Dios no es así. Porque de hecho Dios nos va a proveer de vuelta una vez que muramos, cuando venga el arrebatamiento, nos va a proveer de nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque nosotros somos como Jesucristo, un cuerpo y un espíritu. O cuerpo y alma, o parte material y parte inmaterial, dos cosas unidas en una. No una cosa sola, no un espíritu solamente. Y otro problema, y el más grave del docetismo, es que niega fundamentos que tienen que ver con nuestra salvación. ¿En qué sentido? Porque si Jesucristo era un espíritu solamente, un espíritu no puede morir en una cruz. Entonces, un espíritu tampoco tiene sangre. No podía Jesucristo como espíritu derramar su sangre para hacer remisión de nuestros pecados. No habría redención para nosotros, no había forma de justificarnos tampoco y no había forma de obtener la paz con el Padre. Así que desde ese sentido, si Jesús no tuvo un cuerpo físico, no pudo haber resucitado corporalmente tampoco. Si la muerte y resucitación reales de Jesucristo, no tenemos salvación y seguimos nuestros pecados, y esto lo podemos ver en 1 Corintios 15, la resurrección de los muertos, donde Pablo trata en 1 Corintios 15 la resurrección de los muertos. Si Cristo no resucitó, dice Pablo, estamos en nuestros pecados todavía. ¿Por qué? Porque la justificación viene por ejercer nosotros nuestra fe en toda la obra de Cristo, en su muerte y resurrección. Si no creemos en su resurrección, su muerte y resurrección, no tenemos salvación. Estamos en nuestros pecados. El docetismo también niega la ascensión de Cristo, ya que Él no tenía un cuerpo que ascendiera o que fuera arrebatado al cielo. El apóstol Juan advirtió a la iglesia primitiva contra la falsa doctrina del gnosticismo que abrazaba el error del docetismo. Dice Juan en 1 de Juan 4, 2 y 3. 1 de Juan 4, 2 y 3. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo. Y nótese aquí el énfasis del apóstol en que Jesús está en la carne, o está encarnado. La negación de la humanidad como la deidad de Jesús era un común en esos tiempos. Vimos recién el docetismo que decía que el cuerpo de Jesús no era real, pero hay otra herejía paralela que ataca a la parte de la deidad de Cristo, esto es el arrianismo. El arrianismo niega que Jesucristo sea Dios.
haya sido Dios cuando estuvo aquí en esta tierra y que sea Dios actualmente. Unos niegan el cuerpo, otros niegan su deidad. Juan repite una advertencia en otra epístola, en segunda de Juan 1, versículo 7, dice Juan: porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es engañador y el anticristo. Nuevamente, habla del anticristo, los trata de anticristo. Los llamados primeros padres de la iglesia, ustedes saben que primeros padres de la iglesia, a mí no me gusta usar, es un término que no me gusta, pero es para diferenciarlo de alguna manera, especialmente Ignacio de Antioquía. Ignacio enseñaba que si Jesús no había derramado su sangre en la cruz, su muerte no tenía sentido. Bíblicamente es así, su muerte no tiene sentido si no derramó su sangre en la cruz, porque lo que hace Jesucristo al derramar su sangre en la cruz, ¿cómo se llama? Redención, o sea, compró nuestra esclavitud al pecado con su sangre. Luego con su sangre hizo expiación y propiciación, o sea, hizo la paz con el Padre y propició nuestro pecado. Acuérdense que el propiciatorio era la plancha de oro que cubría el arca donde el sumo sacerdote rociaba la sangre para el perdón de los pecados. Entonces, los llamados primeros padres de la iglesia, como Ignacio, vieron que no había forma posible de alinear el engaño de estas dos herejías, principalmente la del docetismo, con la verdad del cristianismo. Y tenemos que nosotros rechazar, y no solo rechazar, sino condenar el docetismo, porque no es una visión bíblica de la naturaleza de Jesús. Y sin la naturaleza humana y divina de Jesús unida de una forma única, aunque no la podamos explicar ni entender totalmente, no hay salvación, no tenemos salvación. De hecho, el docetismo niega rotundamente la verdad bíblica. Jesucristo no solo parecía humano, era verdaderamente humano, así como verdaderamente Dios. Y no 50% humano y 50% Dios, sino 100% Dios y 100% humano. Vino del cielo y tomó carne y huesos humanos y vivió la vida de un hombre normal en este mundo. ¿Por qué? Porque vino del cielo a través de la obra del Espíritu Santo, el cual engendró en María a Jesucristo. Cuando aún María era virgen, como ella dice en sus propias palabras, no había conocido varón, pero tomó en su seno el embrión de Jesús, se fue formando Jesús y nació como nace cualquier ser humano, o sea, ese ser divino que era Dios, se cubrió de carne, se encarnó para hacer su obra, el plan del Padre desde aquellos tiempos en que está la promesa en Génesis 3:15 de que vendría la simiente de la mujer a redimir todo el desastre que había causado la serpiente y el error de Eva, etcétera, etcétera. Un hombre lleno del Espíritu fue Jesús, sin duda, y un hombre que siempre obedeció al Padre, pero un hombre al fin y al cabo. Su sufrimiento en la cruz fue real y su muerte fue una muerte real. Esto lo tenemos que tener bien claro. Derramó sangre verdadera para pagar el precio verdadero de nuestros pecados verdaderos. Y conocimos así el perdón verdadero de parte de Dios. Luego, hay un par de versículos más en la declaración, en este apartado. Si ustedes se fijan, está Mateo 21:18 y Mateo 4:2, que dicen lo siguiente, Mateo 4:2, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches,
tuvo hambre. Estamos hablando de sus debilidades concomitantes, ¿no? Luego Mateo 21, 18 dice, por la mañana, volviendo a la ciudad, ¿qué pasó? Tuvo hambre. Una de las características de cualquier persona humana es que desde su nacimiento está sometida al hambre y a la sed. A fin de satisfacer, ¿qué? Las demandas primarias biológicas de cualquier ser humano. Cualquier ser humano tiene hambre y tiene sed en algún momento de su vida. Primera de Pedro 2.2 hace una referencia a esto diciendo, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. ¿Por qué? Porque Pedro así ejemplifica la necesidad desde niños, desde recién nacidos, de comer, de el niño que tiene hambre. Lo primero que expresa una persona cuando recién nace, cuando abre la matriz de su madre para venir a este mundo, ¿qué es? Llorar para que le den la teta, para que le den leche. ¿Por qué? Porque tiene hambre. Tiene hambre. Eso es un ser humano. Juan, por otro lado, en Juan 4, 6 y 7 dice, que es otra de las referencias, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Esta es otra manifestación de la humanidad de nuestro Señor. Dios no puede tener hambre ni sed. De hecho, no lo tiene. Tampoco puede cansarse, tampoco duerme Dios, pero en su humanidad, y acá vienen muchos errores de interpretación bíblica muchas veces, porque la Biblia habla de ciertos aspectos que Jesús va desarrollando durante su ministerio, y muchos se lo toman como que es el mismo Jesús Dios, y no ven al Jesús hombre. Por ejemplo, cuando dice que Jesús es inferior al Padre, cuando Jesús dice que mi Padre es superior a mí, está hablando de su humanidad, no está hablando de su deidad, porque Él es uno con el Padre. Entonces está a la misma altura, tiene los mismos atributos que Dios el Padre. Porque sabemos que Dios es un ser trino, es una trinidad. Las tres personas de la Trinidad son iguales. Entonces, Jesús cansado del camino y Jesús sediento es otra de las manifestaciones de las debilidades concomitantes de que habla la declaración de fe, que demuestran que Jesús ha sido una persona como cualquiera de nosotros. Un hombre de carne y hueso, como lo declara la declaración de fe. Si vemos el Evangelio de Mateo, en Mateo 8:24 dice, y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él, ¿qué hacía? Él dormía. ¿Por qué? Porque estaba agotado. Estaba agotado y dormía. Por otro lado, Pablo en Romanos 8:3 dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Vamos a ver este versículo. ¿Qué era imposible para la ley? Imposible para la ley es liberar a los pecadores de su justo castigo. Gálatas 3:10 dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están ¿cómo? Están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. O sea, por ese lado la ley no puede salvar, o tampoco nos puede hacer justos. Luego, en Gálatas 3:21 dice Pablo, luego la ley es contraria a la promesa de Dios en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley.
pero sabemos que la ley no puede salvar. Ahora, ¿por qué dice débil para la carne? Porque a causa de la corrupción de los hombres no regenerados, la ley carece de poder para justificar o para salvar. Porque nosotros siempre tendemos, dijimos muchas veces, nosotros estamos inclinados a hacer lo malo, debido a la concupiscencia de nuestra carne. Eso es débil por la carne. Y después dice que envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado, aunque su encarnación, la encarnación de Jesús, lo convirtió verdaderamente en hombre. Él solo adquirió la apariencia externa de un hombre común. O sea, sería como un cuerpo totalmente virgen, como fue a Adán, pero con otra característica. Cristo, y ahora vamos a entrar en un tema que también es mal interpretado, mal enseñado y mal entendido, o directamente no es entendido. Cristo fue como hecho a nuestra semejanza, pero sin pecado. Hebreos 2, 10 al 18 dice, porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Pues, en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Jesucristo, ya lo había dicho el domingo pasado, había sufrido tentaciones, pero él como hombre sin pecado había dejado de lado las tentaciones para que no lo dominaran de alguna manera, y Jesús no pecó. Jesús no pecó, sí fue tentado, pero no pecó. Convenía puede ser traducido mejor como, por ejemplo, era necesario, porque lo que hizo Dios el Padre a través de la humillación de Cristo estuvo en un acuerdo perfecto con su justicia y santidad soberana. Los sufrimientos de Cristo eran necesarios que así fueran. Sin la humillación y el sufrimiento de Cristo no podía haber redención. Y sin redención no habría glorificación. Vamos a leer en Romanos 8, 18 y 29, y con esto vamos a terminar lo de hoy, porque se nos va a hacer largo la otra parte, quiero hacerla completa. 8, 18 dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Y 8:29 dice, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. O sea, sin el derramamiento de sangre de Jesucristo no podíamos tener ni la redención ni la glorificación. Podemos ver tentado, todavía no hemos llegado, son 9:53, podemos ver la otra parte también, completar el versículo. Tentados es otra faceta de la humanidad de Cristo, el ser tentado. A Dios no se lo puede tentar. Ni Él tienta a nadie, dice Santiago. Sin embargo, a diferencia del hombre caído, Jesucristo no poseía esa concupiscencia que tenemos nosotros en nuestra carne, de modo que, y esta es la parte de la mala interpretación que me lo voy a reservar para el domingo próximo, así lo explico todo completo, Jesús no podía pecar. Jesucristo no podía pecar. O en esa lengua maldita que yo no quiero nombrar, pero hay que nombrarlo, non posse peccare, o sea, no puede pecar, o posse non peccare, o puede no pecar. Esa es la cuestión, diría Hamlet, he aquí la cuestión. No puede pecar o puede pecar y no lo hace. Eso es lo que vamos a ver el domingo
próximo. No puede pecar Jesucristo o puede pecar y no peca. Hasta aquí dejamos. Voy a anotarlo para no... Vamos a dar gracias a nuestro Señor por su palabra. Padre Santo, Padre nuestro, bendito Dios y Señor, Rey de la creación, te damos gracias porque eres bueno, gracias porque nos has dado un día más de vida, has renovado tu misericordia sobre nuestras vidas, Señor. Gracias por tu gracia derramada que nos sostiene. Gracias por tus bendiciones. Gracias, Señor, por la iglesia, gracias por la vida de los hermanos que a pesar de todas las dificultades han podido estar aquí en este tiempo, en este día tan difícil. Gracias, Señor, porque tu iglesia crece, tu iglesia busca alimentarse con tu palabra, busca conocerte. Los creyentes verdaderos, Señor, te anhelan ser alimentados con la leche espiritual no adulterada, como dice Pedro, de tu palabra, para conocerte más, para poder amarte de la mejor manera posible, Señor, de acuerdo a nuestro pecado, de acuerdo a lo que somos. Señor, te damos gracias por la salvación, gracias por rescatarnos, gracias por abrir nuestros ojos, nuestros oídos, gracias por preparar nuestra mente y nuestro corazón para recibir tu palabra y para ponerla por obras. Te pedimos en este tiempo que nos estés bendiciendo de principio a fin de este culto que viene y que todo lo que hagamos pueda ser para tu gloria, para tu honra, Señor, porque solo tú la mereces. Te damos gracias en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén, Señor.